El 99% de las personas nunca alcanza la libertad financiera. ¿Sabes por qué? Robert Kiyosaki revela las claves que diferencian a los ricos del resto y cómo puedes aplicarlas hoy mismo. Quédate hasta el final para descubrir el secreto que pocos conocen. Suscríbete, deja tu like y comenta qué opinas. Comparte este video con alguien que necesita este conocimiento. El mundo financiero está atravesando una transformación sin precedentes. Los cambios económicos afectan a todas las industrias y quienes no entienden cómo funciona el sistema pueden terminar en situaciones desfavorables. Desde hace décadas, Robert Kiyosaki ha advertido sobre estos movimientos y hoy más que nunca sus enseñanzas se han vuelto cruciales. La realidad es que el dinero está perdiendo su valor. Las crisis están golpeando con más fuerza y solo aquellos con educación financiera logran mantenerse a flote. Muchas personas creen que la estabilidad económica depende del empleo o del ahorro, pero la historia ha demostrado que estas estrategias no garantizan seguridad a largo plazo. En tiempos de crisis, los despidos aumentan, los negocios cierran y los mercados se desploman. La pregunta clave es, ¿qué hacer cuando el sistema se tambalea? La respuesta no está en alarmarse, sino en adaptarse. Las recesiones, aunque parecen amenazas, representan oportunidades para quienes saben cómo aprovecharlas. Uno de los mayores errores que comete la mayoría de las personas es confiar en el dinero sin entender cómo funciona. Los bancos centrales imprimen grandes cantidades de billetes sin respaldo, lo que provoca una constante devaluación de la moneda. Durante la Segunda Guerra Mundial, la deuda nacional era considerable, pero nada comparado con la cantidad que se genera actualmente en cuestión de días. ¿Qué significa esto para el ciudadano promedio? Que el dinero que guarda en el banco cada vez vale menos. Los ricos no trabajan por dinero, y esto no es una frase motivacional, sino una realidad basada en educación financiera. Mientras muchos dependen de un salario y pagan altos impuestos, los inversionistas generan ingresos sin necesidad de intercambiar su tiempo por dinero. La diferencia entre quienes logran estabilidad financiera y quienes viven en incertidumbre está en el conocimiento. ¿Por qué hay quienes ganan millones y pagan menos impuestos? Porque entienden las reglas del juego y las utilizan a su favor. El problema es que la mayoría de las personas no aprenden sobre dinero en la escuela. Desde pequeños se nos enseña a estudiar, encontrar un buen empleo y ahorrar, pero nadie nos dice cómo proteger nuestras finanzas de la inflación, cómo generar ingresos pasivos o cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. El sistema educativo tradicional no está diseñado para crear inversionistas, sino empleados. En este punto, muchas personas pueden sentirse atrapadas. ¿Cómo cambiar la mentalidad si durante años nos han dicho que la única forma de vivir bien es teniendo un empleo estable? Aquí es donde entra la metamorfosis financiera. En tiempos de crisis hay dos caminos: ser víctima de las circunstancias o encontrar oportunidades en medio del caos. Las crisis económicas no destruyen a todos por igual. Aquellos que entienden los ciclos del mercado y saben cómo moverse en tiempos difíciles terminan saliendo fortalecidos. Robert Kiyosaki insiste en que el dinero real no es el papel moneda, sino los activos. Los bienes raíces, el oro, la plata y las inversiones inteligentes ofrecen protección contra la inflación y la inestabilidad económica. Mientras muchas personas siguen confiando en sus empleos como fuente principal de ingresos, la realidad es que depender exclusivamente de un salario es una de las decisiones más riesgosas en tiempos de crisis. ¿Qué ocurre cuando la empresa para la que trabajas cierra? ¿Cómo enfrentar una recesión si el dinero que ganas apenas cubre tus gastos? Son preguntas que cada vez más personas se hacen, pero pocas buscan respuestas reales. Robert Kiyosaki lo explica con claridad. Los ricos no dependen de un sueldo porque construyen sistemas que generan dinero sin necesidad de su presencia constante. A esto se le llama ingreso pasivo, y es la clave para lograr independencia financiera. Mientras una persona que trabaja de manera tradicional debe intercambiar su tiempo por dinero, un inversionista crea activos que siguen generando ingresos incluso cuando él no está trabajando. El problema es que muchas personas desconocen cómo dar el primer paso. ¿Cómo empezar a construir riqueza sin tener capital inicial? La respuesta está en la educación financiera y en la toma de decisiones estratégicas. En lugar de enfocarse en ahorrar dinero en un sistema donde la inflación lo devalúa, los inversionistas buscan oportunidades en el mercado. Adquirir activos, invertir en bienes raíces, aprovechar negocios escalables y diversificar ingresos son estrategias que permiten fortalecer la economía personal y protegerse ante cualquier crisis. Sin embargo, no todos están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para cambiar su situación. La mayoría prefiere permanecer en su zona de confort, esperando que el gobierno o el sistema financiero los rescate en tiempos de dificultad. Pero la historia ha demostrado que nadie vendrá a salvarnos. Quienes logran el éxito financiero son aquellos que asumen la responsabilidad de su futuro y toman decisiones informadas. Uno de los errores más comunes es pensar que la educación financiera es solo para los expertos. La realidad es que cualquiera puede aprender a manejar su dinero de manera inteligente. Todo comienza con un cambio de mentalidad. En lugar de ver el dinero como algo que se gasta, hay que verlo como algo que se multiplica.
Kiyosaki explica que el secreto de los inversionistas exitosos no es cuánto dinero gana, sino cómo lo hacen trabajar a su favor. Mientras la mayoría de las personas guarda su dinero en el banco esperando que crezca con intereses mínimos, los ricos buscan maneras de invertirlo en activos que generen más dinero. La clave está en entender las reglas del sistema y usarlas para tu beneficio. Muchas personas se quejan de que los ricos pagan pocos impuestos, pero no se dan cuenta de que las mismas leyes que les permiten hacerlo están disponibles para todos. La diferencia es que los inversionistas se educan financieramente y aprenden a aplicarlas. En lugar de depender de un salario, construyen fuentes de ingresos diversificadas que los protegen ante cualquier crisis. En tiempos de incertidumbre económica, el conocimiento se convierte en el activo más valioso. ¿Quieres estar entre el 1% que logra el éxito o prefieres seguir dependiendo de un sistema que no está diseñado para favorecerte? El mayor desafío para muchas personas no es la falta de oportunidades, sino su mentalidad frente al dinero. La educación financiera no se trata solo de aprender sobre inversiones o estrategias fiscales, sino de cambiar la forma en que se perciben las finanzas personales. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como «el dinero no es importante» o «los ricos son egoístas»? Estas creencias limitantes son las que impiden que muchas personas avancen. Robert Kiyosaki enfatiza que las crisis económicas no destruyen a todos por igual. Algunos pierden todo, mientras que otros logran crecer en medio del caos. La diferencia está en la preparación. Durante cada recesión, los que tienen conocimientos financieros encuentran formas de invertir cuando los precios están bajos y capitalizar las oportunidades que otros ignoran. Uno de los grandes mitos sobre la riqueza es que se necesita dinero para hacer dinero. La realidad es que el conocimiento y la estrategia son mucho más importantes que el capital inicial. Muchas de las personas más exitosas comenzaron con recursos limitados, pero tenían una visión clara y la disposición de aprender. ¿Qué habilidades estás desarrollando hoy para mejorar tu situación financiera en el futuro? Otro punto clave es la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. La mayoría de las personas pasa su vida trabajando para ganar un salario, pagar facturas y esperar la jubilación. En cambio, los inversionistas utilizan sus ingresos para adquirir activos que generen rentabilidad sin su intervención constante. En lugar de enfocarse en obtener más dinero, se enfocan en construir sistemas que produzcan riqueza de manera automática. Kiyosaki explica que el conocimiento sobre impuestos y estructuras legales es fundamental. Muchos se sorprenden al ver que grandes corporaciones y empresarios exitosos pagan menos impuestos que la clase media. Esto no se debe a privilegios injustos, sino a que entienden cómo funciona el sistema fiscal y aplican estrategias legales para minimizar su carga tributaria. Las leyes están al alcance de todos, pero pocos se toman el tiempo de aprender a utilizarlas. El dinero real no es el que se guarda en una cuenta bancaria, sino el que se invierte de manera inteligente. Los activos como bienes raíces, empresas rentables, metales preciosos e inversiones bien estructuradas protegen contra la inflación y garantizan estabilidad a largo plazo. Mientras muchos ven las crisis como periodos de incertidumbre, los inversionistas ven oportunidades de crecimiento. El éxito financiero no es cuestión de suerte, sino de educación y estrategia. ¿Vas a seguir dependiendo del sistema o tomarás el control? Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo video. Deja tu like, comenta y comparte este contenido. Nos vemos pronto.